Hola, en este tutorial veremos cómo funciona el módulo de compras. La finalidad de este módulo es gestionar todos los documentos tributarios que se emiten al RUT de tu empresa, es decir, las compras que realizas a tus proveedores. Para ir a las compras, dirígete al menú Compras y selecciona la opción Documentos recibidos. Aquí se muestra el listado de documentos que han sido emitidos al RUT de tu empresa. Este listado RELBASE lo obtiene automáticamente tanto al revisar todos los días el registro de compra y ventas de tu empresa en el Servicio de Impuestos Internos, como también mediante el proceso de intercambio entre contribuyentes. Puedes filtrar la información por fecha de emisión del documento en un periodo particular o por todas las fechas, también por número de folio, RUT del proveedor o razón social del proveedor. Visualizarás el listado con la información del proveedor, el folio y tipo de documento, el total de la compra junto con la fecha de emisión, el estado de pago del documento y las acciones que puedes realizar sobre él. También puedes descargar la información en una planilla Excel. Veamos las opciones que puedes realizar a un documento recibido. El primer ejemplo que veremos será el de una factura electrónica que recibimos al momento de comprar unos insumos de computación para nuestra empresa. Vemos que fue emitida el día 15 de diciembre y que se encuentra en estado recibido, es decir, solo hemos recepcionado el documento pero no hemos hecho ninguna acción sobre él. En las acciones podemos imprimir el documento, pero solo una representación gráfica de él. Esto ocurre porque RELBASE ha recibido el archivo XML de la factura a través del proceso de intercambio entre contribuyentes y por lo tanto puede obtener la información básica del emisor, del receptor, el detalle de los productos comprados y el detalle de los totales. Luego podemos ver el listado de eventos del documento. Cuando hacemos clic sobre esta opción, RELBASE va a consultar directamente al Servicio de Impuestos Internos y este responde con el registro de todos los movimientos que se han realizado sobre el documento. Podemos ver la información básica del documento y luego el detalle de movimientos. En este caso, el Servicio de Impuestos Internos nos informa un solo movimiento. Nos indica la fecha en que fue recepcionado el documento y una leyenda que el documento se encuentra pagado al contado. Esto quiere decir que no podemos realizar ninguna acción más sobre el documento, ya que al estar emitido al contado se asume que ya pagamos la factura y que recibimos conforme los productos. Por ejemplo, fuimos a comprar los productos presencialmente, los pagamos y los retiramos en el mismo instante. Luego nos aparece la opción de poder realizar una aceptación o reclamo del documento, pero en este caso particular, estas opciones no podemos realizarlas, ya que la factura fue emitida al contado y por ende se asume que las mercaderías ya fueron recepcionadas. Recuerda que solo puedes reclamar una factura cuando ésta se encuentra emitida a crédito. Como RELBASE ha recibido el archivo XML de la factura enviada por el proveedor, podemos descargar este archivo y también podemos descargar el archivo XML de acuse de recibo, el cual es un archivo que RELBASE envía automáticamente al proveedor apenas recibe la factura avisando que la recepcionó. Todo este proceso en que tu proveedor envía la factura y RELBASE le responde se llama proceso de intercambio entre contribuyentes. Recuerda que todos los emisores de documentos electrónicos tienen la obligación de enviar el documento tributario emitido a la casilla del receptor y a su vez el receptor tiene la obligación de enviar una respuesta a la casilla del emisor. La casilla no es más que un correo electrónico que se utiliza solo para estos fines. En el caso de RELBASE, la casilla de intercambio entre contribuyentes es dte@relbase.cl y todos tus proveedores tienen el deber de enviar los documentos emitidos a esta casilla. Al momento de recepcionar un documento tributario, RELBASE lo lee y automáticamente lo agrega al listado de tus compras. Ahora veamos el ejemplo de una factura que nos fue emitida a crédito. Cuando vemos el listado de eventos del documento, nos aparece la leyenda
documento no presenta eventos de reclamos o acuse de recibo. Esto quiere decir que la factura nos fue emitida a crédito y tenemos la opción de aceptarla o rechazarla. Para aceptar o rechazar la factura, debemos hacer clic sobre la opción Aceptación o reclamo del documento. Si hacemos clic sobre la opción Acuse de recibo de mercaderías, le estamos diciendo al Servicio de Impuestos Internos que hemos recibido conforme todos los productos que compramos y por lo tanto podemos hacer uso del IVA correspondiente. Podemos también aceptar el contenido del documento, es decir, aceptamos que todos nuestros datos y detalle de compra se encuentran correctamente emitidos. Y por último, tenemos la opción de reclamar el documento, es decir, le informamos al Servicio de Impuestos Internos que no aceptamos la factura, ya sea por un error comercial o cualquier otro error que hemos detectado en su detalle. Si reclamas el documento, ten en cuenta que no puedes hacer uso del IVA correspondiente y tu proveedor deberá anular la factura y emitir una nueva con la información correcta. Al igual que el ejemplo anterior, puedes descargar el archivo XML de la factura enviada por el proveedor y también el XML de acuse de recibo que Relbase respondió a tu proveedor de forma automática. Este primer acuse de recibo es solo para notificar al proveedor que hemos recibido su factura, nada más. Ahora veamos un ejemplo de una factura que Relbase ha obtenido desde el registro de compras y no desde el proceso de intercambio. Vemos la información básica del documento, el proveedor, el folio, el total y su estado, que es recibido RCB. Es decir, Relbase obtuvo esta factura desde el registro de compra y ventas del Servicio de Impuestos Internos. Aquí no tenemos la opción de ver el documento en formato PDF ni el detalle de los productos que compramos. Esto debido a que el registro de compra y ventas del Servicio de Impuestos Internos solo indica los totales y no el detalle. Si necesitas ver el detalle, tendrías que pedir a tu proveedor que envíe el archivo XML de la factura a nuestra casilla de intercambio dte@relbase.cl o bien puedes pedirle el archivo XML y lo subes desde el botón verde Nuevo seleccionando la opción Cargar XML Compras. Si hacemos clic sobre el listado de eventos del documento, el Servicio de Impuestos Internos nos indica que fue emitido al contado, por lo tanto no debemos hacer nada con él, ya que se asume el pago realizado y las mercaderías recibidas de manera conforme. El último ejemplo que veremos será una factura que recibimos en una fecha límite del mes. Podemos ver que fue emitida el día 28 de enero y su estado es aceptado, es decir, ya realizamos el acuse de recibo de nuestras mercaderías. Si vemos el listado de eventos, podemos ver los datos de la factura y el detalle de los registros que maneja el Servicio de Impuestos Internos respecto a ella. Aquí vemos que el día 29 de enero se acepta el contenido del documento y que el 31 se realiza el acuse de recibo de mercaderías, es decir, aceptamos la factura en su totalidad. Por lo tanto, esta factura se puede usar para rebajar el IVA del mes de enero. En este ejemplo, si hubiésemos acusado las mercaderías el 1 de febrero, entonces esta factura sirve para rebajar el IVA del mes de febrero y no del mes de enero. Ten siempre presente que el crédito fiscal de una factura se utiliza en el mes en que se hace el acuse de recibo de mercaderías. Ahora, ¿qué ocurre si no realizas el acuse de recibo de mercaderías? Ten siempre presente que tienes 8 días corridos a contar de la fecha de recepción de la factura en el Servicio de Impuestos Internos para aceptarla o rechazarla.
Si no realizas ninguna de las dos acciones dentro de ese plazo, no te preocupes. El acuse de recibo se hará automáticamente al 9º día. Solo debes tener precaución con aquellas facturas que deseas rechazar, ya que si no lo haces dentro de 8 días, el Servicio de Impuestos Internos la aceptará automáticamente y tendrás la obligación de pagar esa factura a tu proveedor. Te recomendamos poner atención en los últimos días de cada mes para que puedas elegir en qué periodo usar el crédito fiscal de las facturas recibidas recientemente. Recuerda, el IVA de una factura del giro no se pierde, solo se traslada de mes dependiendo de la fecha en que realices el acuse de recibo. Ahora, veamos cómo gestionar los pagos a tus proveedores. Para esto, vamos a la opción Pago Proveedores. Desde aquí puedes ver el resumen del monto que has pagado, del monto que tienes pendiente de pago y el monto que tienes atrasado con tus proveedores. También puedes utilizar los distintos filtros para visualizar la información. El listado muestra el nombre y RUT del proveedor, el folio del documento, la fecha de emisión, el total del documento y el estado de pago. En la primera línea vemos que la factura se encuentra pendiente de pago, es decir, adeudamos el pago de esta factura. Cuando la paguemos, debemos registrar este pago haciendo clic sobre la opción Realizar pago total. Aquí se mostrará la información básica de la factura y los campos para ingresar el detalle del pago. Podemos seleccionar la fecha de pago y la forma de pago. Para guardar el registro, debemos presionar el botón Guardar y la factura quedará en estado pagada. Si realizamos un abono a nuestro proveedor, seleccionamos la opción Realizar abono e ingresamos el detalle del pago. Presionando la opción Ver historial de pago, podemos ver todos los pagos que hemos realizado a este documento. Si quieres enlazar una nota de crédito a la factura, haz clic sobre la opción Enlazar nota de crédito recibida. Aquí debes buscar por folio la nota de crédito que previamente debe estar ingresada como documento recibido en el módulo de compras. La última acción que podemos hacer es ver el listado de eventos del documento, que son los movimientos registrados por el Servicio de Impuestos Internos. Por último, podemos decir a Realbase que todos los documentos que recibamos al contado se dejen pagados automáticamente. Con esto, nos ahorramos el tiempo de registrar los pagos a los documentos que en teoría ya fueron pagados. Para esto, vamos a la configuración, más opciones y seleccionamos el submenú General. Aquí debemos buscar la opción Generar documento recibido como pagado y marcarla. De esta manera, todos los documentos que recibas y que se encuentren emitidos al contado quedarán pagados en el módulo de pago a proveedores. Ten en cuenta que los documentos recibidos a crédito siempre quedarán pendientes de pago, ya que Realbase no tiene cómo saber si efectuaste los pagos correspondientes a tus proveedores. Ahora ya sabes cómo gestionar tus compras y el pago a tus proveedores.